La ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la cultura se dan cita en Eureka, un espacio de la biblioteca EPM, donde tu voz también cuenta. Bienvenido a una hora para las preguntas, para las respuestas, para descubrir y para que digamos juntos Eureka. Hola, muy buenas tardes. Saludamos un jueves más a todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros a Radio Eureka. Este es un programa producido por la Biblioteca EPM en el que una vez a la semana nos reunimos para hablar una horita de ciencia, tecnología, industria, medio ambiente y cultura. Saludamos a quienes se conectan a través de los 1110 AM de Radio Bolivariana y a través de www.radiobolivarianavirtual.com. Mi nombre es Diana Estrada, como siempre es un gusto estar acompañándolos y hoy en cabina, como siempre, con mi compañero Jairo Lozano. Jairo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Diana, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Feliz de estar nuevamente acompañándolos en la tarde de hoy en cada uno de sus hogares, Diana. Y hoy, como siempre, venimos cargados con temas interesantes para que ustedes puedan disfrutar en sus hogares. Y es que, Diana, a usted le tocó cuando uno tenía que raspar una tarjeta para internet en la casa. Sí, me tocó. Sí, te tocó esa época, hace algunos añitos, ¿cierto? Unos cuantos añitos ya. Y te tocó un celular que le decían la panela, un Nokia 1100. También el 1100, incluso el 5120 y el 5125, que fueron los primeritos, los grandes, en los que la gente jugaba mucho culebrita. Si te tocó eso también, experimentaste el cambio de tecnología a módem de banda ancha y los celulares táctiles. También. ¿Cierto? La transición, por lo menos. Sí, me tocó todo eso y me tocó también la transición de pasar de hacer filas en el banco a hacer pagos en línea, las compras por internet, esto de darse gusto viajando también. Uno se mete a internet y encuentra todas las posibilidades, desde un tiquete de avión hasta un hotel y los tours que uno puede disfrutar. Y bueno, también la posibilidad de estudiar en línea. ¿Será que eso nos hace esos llamados millennials? Será, Diana, justamente para eso estamos el día de hoy en Eureka. Vamos a descubrir un poco qué es eso que llaman millennials, que hemos escuchado y que seguramente muchos de nuestros oyentes también han escuchado. Así es, porque es una palabra que se puso de moda, pero muchas veces hablamos, nos reímos, incluso hacemos chistes con el tema de los millennials, pero no sabemos realmente de qué se trata. Hoy, precisamente para conocer de eso, de la generación Y o la generación del milenio, tenemos en cabina a Julio César Orozco, él es coordinador del Observatorio de la Juventud de la Alcaldía de Medellín, Andrés Castaño, él es especialista en psicología organizacional, y a Luisa Fernanda Montalvo, ella es publicista, especialista y magíster en mercadeo. Ellos nos contarán más sobre los millennials, una generación entre dos mundos. Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo programa de Radio Eureka, hoy hablando sobre la juventud del milenio en la ciudad. Eureka, la cara amable de la ciencia y la tecnología. Recuerden que está abierta nuestra línea 411-7882, 411-7882 para que llamen y participen del programa. También los estaremos leyendo con la etiqueta numeral Radio Eureka por Twitter. Diana, continúa. Así es, que nuestros oyentes también los invitamos a que nos llamen y nos cuenten sus experiencias. Sabemos que muchos tenemos estos llamados millennials en la casa, entonces que nos llamen y nos cuenten sus experiencias, sus dudas, cómo acercarnos a ellos, qué costumbres tienen, qué percepción tienen ustedes de esta generación. Así que llámenos y nos cuentan en el 411-7882. Y sin más preámbulo, vamos a saludar ahora a nuestros invitados. Vamos a recibir primero a Julio. Julio, buenas tardes, bienvenido a Eureka. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por la invitación a Eureka a conversar hoy sobre millennials. Julio, cuéntanos cuál es tu profesión y a qué te dedicas en la Alcaldía de Medellín. Bueno, la Alcaldía de Medellín, o la ciudad de Medellín más bien, tiene una Secretaría de la Juventud que es relativamente reciente, se creó a finales del 2013, y pues la Secretaría coordina junto con otras instancias todos los programas, proyectos que se hacen para la juventud, y entre esos, pues, o más bien entre las áreas de esta Secretaría hay un Observatorio de la Juventud. ¿Qué hacemos ahí en el observatorio? Básicamente pensar a la juventud. Pensar, cuando digo pensar, es investigar sobre los jóvenes, sus mundos, sus imaginarios, qué hacen, desde luego hacer seguimiento a muchos programas que hacemos, formar a gente que trabaja con otros jóvenes. Entonces, básicamente eso hacemos en el observatorio, que es una partecita de la Secretaría que tiene pues muchas otras labores a cargo. Julio, ¿qué te lleva o qué te inspira a trabajar con los jóvenes de nuestra ciudad? Pues creo que siempre es emocionante y, bueno, aunque eso lo podría decir también de pronto alguien que trabaje con niños o con ancianos, en los jóvenes está todo esto de que todo el tiempo igual te están retando
con tus propios saberes, con la posibilidad de lo que haces con ellos. Los jóvenes de Medellín básicamente tienen una particularidad y quienes de pronto han trabajado en el departamento saben que es distinto. Son jóvenes muy preparados porque les han llegado por diversos medios, muchos programas, tienen contacto, digamos, están conectados con el mundo, por lo tanto requieres, digamos, prepararte mucho para tener un diálogo muy entre iguales y donde te retan todo el tiempo a que les propongas cosas nuevas y distintas. Entonces creo que es muy apasionante porque te refresca, como cuando eres docente y estás en el aula y todo el tiempo los estudiantes te están diciendo quiero más, dame más, ¿qué más sabes? Eso mismo nos pasa todos los días con los jóvenes. Julio, ¿hace cuánto estás trabajando con jóvenes? Pues en la alcaldía de Medellín ya son cerca de 8 años trabajando, digamos, en el tema, pero antes de eso pues trabajé muchísimos años en temas de salud mental y farmacodependencia, bueno, que básicamente abordan el mundo juvenil, el mundo de la salud pública juvenil, que es una dimensión muy importante. Y en la alcaldía directamente, antes éramos subsecretaría, pues el municipio de Medellín tiene una secretaría reciente, pero eso no quiere decir que apenas se empezó a trabajar con jóvenes. Hay una experiencia de cerca de 30 años de trabajo con jóvenes fuerte en la ciudad, por allá desde principios de los 90, cuando estábamos en la crisis donde tuvimos ese año trágico como de 7.000 muertos, donde apareció Rodrigo Eno Futuro a decirnos que parecía que no salió Alonso Salazar a contarnos esa historia de No nacimos para Semilla, que fueron como dos relatos que marcaron ese momento de la ciudad tan trágico, y como respuesta a eso, hacia mediados de los 90 aparecieron en la ciudad de Medellín Casas de la Juventud, el programa presidencial para los jóvenes, se dictó a mediados de esa década la primera Ley Nacional de Juventud, creamos los consejos de juventud y las organizaciones en los territorios empezaron a abrir casas y fundaciones donde iban a trabajar con los jóvenes, porque pues frente a esa situación de crisis humanitaria de nuestros jóvenes, pues había que responder. Entonces la ciudad tiene un recorrido ahí bien interesante. Julio, ahorita mencionabas que los jóvenes casi siempre están pidiéndole a los profesionales, a los profesores, están demandando conocimiento. ¿Por qué atreverse a trabajar en ese reto tan grande? Digamos que uno pensaría que es una presión muy fuerte, ¿y por qué trabajar con ellos teniendo claro ese reto, esa exigencia? Bueno, lo primero que sería porque pues son parte importante de la población. En el caso de la ciudad de Medellín, porque representan hoy una cuarta parte de la población, ¿no? Estamos hablando para este año aproximadamente 560.000 jóvenes. Cuando hablo de jóvenes, para que también los oyentes, no sé de aquí cuántos, además de Joan, que debe tener menos de 28, no sé cuántos estamos en ese rango, yo hace rato salí de ahí. Los jóvenes, según la ley, son las personas entre 14 y 28 años. Ahí tenemos 560.000 jóvenes con todas las ganas de estudiar o de trabajar o de definir, digamos, su situación, su proyecto de vida, que se enamoran, que sueñan, que quieren tener amigos, que generan colectivos y tribus, que se agremian, que se agrupan, que generan emprendimientos, como posiblemente nos van a contar aquí mis otros dos compañeros invitados. Por eso es fundamental, porque no es la vieja frase de los jóvenes son el futuro, no, los jóvenes son un presente, digamos, ineludible de la sociedad, y digamos que configuran más bien el futuro, ayudan a construirlo. Hoy los jóvenes son parte activa desde la definición de políticas públicas hasta cómo estamos diseñando la ciudad, en las marchas, se agrupan, se asocian, resisten, subvierten, entonces son protagonistas de primer orden, de tal manera que ninguna administración, digamos, ninguna entidad, ningún gobernante podría sustraerse de entender el protagonismo de los jóvenes. Hoy, esta semana, en el Foro Económico Mundial, aparecían pues posteriores declaraciones al foro cómo los jóvenes tuvieron un papel más protagónico, y aunque en muchos casos los jóvenes son como sí, estás ahí, pero bueno, participa, pero no te hacemos mucho caso, con mayor, digamos, protagonismo, todos los días los jóvenes están adquiriendo un carácter muy importante en la toma de decisiones globales. Así es, juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Y ahora vamos a recibir a Luisa. Luisa, buenas tardes, bienvenida a Eureka. Gracias, acá feliz con esta invitación tan especial. Luisa, cuéntanos primero que todo a nuestros oyentes de Eureka, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas normalmente? Bueno, yo soy publicista,
especialista y magíster de marketing, pues fanática del tema. Actualmente soy docente en la Universidad de Medellín, docente de pregrado y de posgrado en las áreas de marketing y creación de marcas, y coordino los posgrados en la universidad. Bueno, y se preguntarán nuestros oyentes, pero ¿por qué estamos hablando con una publicista de un tema generacional? Cuéntale tú a nuestros oyentes por qué estás aquí acompañándonos hoy. Bueno, básicamente porque es innegable que efectivamente la sociedad se mueve a través de los mercados, a través del consumo. Y la llegada de estas generaciones lo que hacen es dinamizar los consumos, dinamizar la economía. Nosotros estamos con un reto grandísimo, o sea, los que estamos en marketing, las marcas, las empresas, y es que nunca habíamos tenido tantas generaciones tan distintas funcionando al mismo tiempo en la sociedad. Estamos encontrando con 5 generaciones, estamos hablando desde los abuelitos que pueden ser después de la Primera Guerra Mundial, personas de 80, 90 años totalmente activos que están conviviendo incluso con generaciones posteriores a la millennial, ¿cierto? Generación como la Z, la famosa generación T-táctil, donde dicen, ¿yo cómo me acomodo acá? Entonces nosotros desde las marcas tenemos unos retos muy grandes desde el mercadeo de entender ya no a ese consumidor por el dinero que tiene, por su billetera, por lo que puede representar económicamente, sino por el individuo que está detrás. Entonces, ahorita que conversábamos fuera, tú nos decías, es que pues yo soy millennial junto con mi compañero, pero somos muy distintos. Entonces, nos estamos encontrando también con eso en las generaciones. Una generación no dura 5 años, que era lo que nos decían. Hay generaciones que pueden durar 10 años, 20 años. La generación baby boomer, que así se conoce a la que fue después, pues la que empezó desde la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Los posguerra, ellos fueron fácilmente hasta los 60, ¿cierto? Fue una generación muy grande en edad, en tiempos, mientras que la diferencia entre una generación X, que son hasta mediados de los 80, con un millennial, pues la diferencia son 5 años. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esto, el tema pero es que yo me parezco más a un ochentero, ¿cierto? Y me gusta más lo ochentero que lo que le gusta al millennial, puede ser, ¿cierto? Yo no me veo haciendo retos por Facebook, pero sí me veo yendo fácilmente a una fiesta de una discoteca acá que hable de los 80s, es porque nosotros en las generaciones nos encontramos con el que pertenece a la generación en el momento temprano o en el momento tardío. Entonces, en el momento temprano es aquel que cuando está empezando la época, por ejemplo, supuestamente, desde las épocas, el millennial es aquel que nace a mediados de los 80s hasta el 2000, más o menos, el millennial por el cambio de milenio. Si tú naciste 85, 86, eres más sensible a lo que pasa en los 80s, entonces dice, bueno, entonces este viene siendo un millennial temprano. El que viene ya naciendo 1998, 99, 2000 es un millennial tardío, que incluso se parece más a la generación Z que a la misma generación millennial. Entonces, te digo, es un reto grandísimo que tenemos en el mercadeo. Nosotros cada vez estamos evolucionando en el reconocimiento de esos clientes, que ya no le llamamos clientes, sino que a veces decimos son personas, me compre o no. Entonces es tratar de entender, venga, ¿a usted por qué le gusta? Es más, ¿a usted por qué no le está gustando esto? Las marcas ya no pueden decir, es que yo soy una marca que le hablo a todo el mundo. Eso es imposible, porque antes se veía. Coca-Cola decía, yo le hablo a todo el mundo, sí, contada. Y como si tenemos gente, por ejemplo, mi generación, soy generación X, ¿cierto? Yo tengo 38 años, mi tetero tenía Coca-Cola. Ahora nos encontramos, ¿cierto? Pues como docente en la universidad yo me encuentro con que los chicos si toman una Coca-Cola a la semana no son 2, prefieren tomar otro tipo de productos que bebidas con aloe vera, que el té, que yo no sé qué, pues nosotros los miramos como, porque la mitad de la universidad los profes somos generación X, asustados con nuestra Coca-Cola en la mano. Entonces nosotros tenemos que llegar a entender, venga, usted qué es lo que realmente quiere, usted qué es lo que realmente necesita. Ahorita tú me preguntabas que ellos sí consumen algo, pues por dónde se están yendo los gustos, y ese es el gran reto que tenemos, es que las marcas tradicionales ya no le interesan al millennial, pues al millennial está buscando cosas muy distintas, entonces ese es el reto, ¿cierto? Por eso es que para nosotros es tan importante y nos estamos moviendo tanto con ustedes. Luisa, oyéndote me surge la duda de, podríamos, o no se puede pensar que hay una, digamos que como hay una homogeneidad en el millennial o en algún tipo de generación, no la podríamos catalogar como, ve, estos son millennials, sus características son acá, sino que son transiciones que se van dando incluso no solo en esa generación, sino ya estás hablando de la Z, ahorita mencionaste otra que yo, por ejemplo, no había oído. La T, táctil, entonces, bueno, entonces, ¿cómo entender un poco ese juego que digamos que una persona como del 85
36, pues Sí. puede fácilmente jugar incluso en esas 3 que mencionaste, Claro. sin ningún problema, puede interactuar en esas generaciones, ¿cierto? Sí. Mira, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos algo muy claro. El estudio de las generaciones se hace generalmente por teorías norteamericanas, todo hay que decirlo, ¿cierto? O sea, lo que mueve las teorías de mercadeo y las bases de estudio son norteamericanos. Ellos sí tienen unas historias y unas dinámicas muy similares. A pesar de ser un país gigante, de todos modos sus historias son muy similares. Latinoamérica es un mundo de mundos. Colombia es un país de países, pues, ¿cierto? Son cosas que suceden. Entonces, para nosotros decir es que se puede llegar a generalizar el millennial en gustos es muy difícil. Incluso me parece irrespetuoso contra cualquier generación. O sea, yo llegaría a decir todos los baby boomers son iguales, todos los X son iguales. Me parece incluso un poquito irrespetuoso. ¿De dónde viene eso? Que nosotros todavía nos criamos con estereotipos. Entonces todavía nos encontramos en la sociedad con que si yo veo a alguien tatuado, no, eso tiene que ser un delincuente, eso tiene que ser vicioso, ¿cierto? Que es como los grandes retos con los que yo me encuentro con algunas Derribar mamás. esos mitos. Sí, total, yo me encuentro con mamá y me dice, es que estos muchachos están tatuados y yo me voy subiendo la camisa y también le veo mis tatuajes, ella me dice, pero usted sí está en edad para eso. No, yo no estoy en edad para esto, pero me encantan. Entonces, no, lo que nosotros procuramos, más que decir, eres millennial, debes comportarte así, ¿sí? Es que nosotros analizamos todo el contexto. Algo que es muy interesante, lo que decía Julio, es, listo, la ciudad tiene una historia, no es lo mismo, ¿cierto? Y eso incluso pues lo he comentado con algunas personas, y me disculpan que traiga mucho a la X a colación, pero es porque está muy mimetizada con la millennial, ¿cierto? Y es porque no es gratis que a nosotros nos llamen la generación Peter Pan, y es porque nosotros, como durante los 90 estuvimos tan reprimidos, aparece 2000 con otra perspectiva, con otra vida, los 90, entonces nosotros ahí sí nos pudimos abrir. Entonces por eso estamos tan mimetizados con el millennial. Entonces yo en el millennial o en cualquier generación que toque tener en cuenta, ¿cuál es su origen geográfico? No es igual un millennial de Medellín que un millennial de Bogotá. Mientras en Bogotá todos los millennials o la gran mayoría tuvieron historias de emo, pues pasaron por ahí, ¿cierto? Aquí los chicos estaban empezando con el reggaetón a toda. Entonces, mírame que viene un tema cultural, viene un tema incluso de no me gusta mencionarlo, pero debe estar ahí, de cuál es la estructura del nivel socioeconómico, que eso es lo bonito de trabajar las generaciones. Si yo miro, y nosotros en marketing hacemos eso, bueno, listo, no, a ver si es una persona que hacen esa clasificación, si es una persona de clase media, entonces le debe gustar esto, ¿cierto? Y no necesariamente. Eso me genera a mí unos sesgos muy interesantes. Dirán, ¿qué tiene que ver una persona que vive en el Poblado de 38 años con una persona que vive en Enciso de 38 años? Sí, puede que a nivel económico no tengamos mucho que ver, pero a nivel de experiencias por generación las tenemos todas. O sea, los 90 todos nos teníamos que guardar a las 8 de la noche porque era peligroso estar en la calle, estés donde estés. Entonces eso es pues como lo bonito. Entonces te digo, no, la invitación es que quienes estamos trabajando el tema de las generaciones, para lo que sea, para la parte psicológica, para la parte de contratación, para la parte del mercadeo, para lo que sea, es ir más allá. No es quedarnos en el sesgo de, eres millennial, entonces según eso, no te debe gustar trabajar. Según eso, solo quieres viajar. Según eso, entonces no quieres tener hijos. Según eso, no. Preguntar cuáles son esos orígenes culturales y desde ahí nosotros ser capaces de ir más allá. Si hay unas características, porque hay que decirlo, o sea, lo que es el sistema, a nosotros nos criaron para conseguir un trabajo y quedarnos ahí toda la vida. A nosotros nos criaron para ser empleados. Eso es malo, ¿no? El sistema lo necesita. Pero estos chicos no los criamos así, pero ellos saltaron esa barrera. Ellos dijeron, yo no quiero ser como mi papá que trabaja, sale desde las 6 de la mañana a casa y llega a las 10 de la noche y dice, no, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero hacer yo quiero hacer cambios, yo quiero construir cosas especiales. Entonces, por eso que decía ahorita, ellos no se pegan de marcas tradicionales. A ellos todo lo que sea novedoso los atrae. Así es, incluso no solo para trabajar con ellos, sino también para convivir con ellos, porque también es un reto para los papás hoy en día enfrentarse a esta generación, porque es un comportamiento y una forma de entender el mundo muy particular y muy diferente a la de las generaciones anteriores. Sí. Presentamos ahora a Andrés. Andrés, buenas tardes, bienvenido a Eureka. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Andrés, cuéntanos, tú trabajas en la parte de desarrollo humano, de gestión humana de una empresa llamada Place to Pay. Primero contémosle a la gente qué es Place to Pay.
Claro que sí, mira, Place to Pay, somos una plataforma de pagos. ¿Esto qué quiere decir? Somos un datáfono virtual, en otras palabras, lo que hacemos es que le prestamos el servicio a determinados comercios para que sus clientes finales, es decir, nosotros cuando vamos a comprar, podamos transar a través de internet, hacer una transacción y comprar finalmente lo que tenemos que comprar. Eso es a grandes rasgos lo que estamos haciendo. Y aquí seguramente viene la pregunta nuevamente de nuestros oyentes, ¿y por qué está Andrés acompañándonos en Eureka hoy hablando de millennials? Y es que Andrés hace parte de esta empresa que se compone más o menos en un 90%, según lo que me contaron, precisamente de millennials. Cuéntanos, Andrés, ¿cómo es esa experiencia de trabajar con esta generación? Perfecto, mira, nuestra compañía se compone en 80% millennials, es decir, la gran mayoría, y eso genera unas dinámicas muy particulares, ¿cierto? Creo que trabajar con gente joven y con todo el proceso que estamos haciendo con ellos y con la compañía, como de crear una gestión humana diferente, una gestión humana orientada a las necesidades de lo que estaban hablando ustedes ahorita un poco de esa generación, hace que tengamos que pensarnos de una manera diferente, reestructurar todo lo que tradicionalmente las organizaciones han venido trabajando o han hecho para generar calidad de vida en los colaboradores. Entonces, ahorita hablaban pues de que esta generación es supuestamente somos un poco más volátiles, nos cuesta enfocarnos, queremos viajar, queremos hacer un montón de cosas. Y digo queremos porque yo tengo 28 años y también estoy montado en esto. Entonces hace que, por supuesto, cuando uno se enfrenta a una organización que tiene 80% de personas con esas características, tenga que pensar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque lo que venimos haciendo, o lo que han venido haciendo las organizaciones de manera tradicional, pues que es dar un bono, o el auxilio para las gafas y demás cosas que para las nuevas generaciones no tiene valor, y decimos, bueno, yo para qué no hilo de gafas, yo me compro mis gafas y deme eso en un bono, en un tiquete aéreo, yo me voy y me hago un paseo. Entonces obliga pues que uno tenga que pensarse y estructurar algo totalmente diferente y nuevo basado en esas características. Y como le decía ahorita Luisa, no todos son iguales, entonces comienza uno con un abanico y comenzar a sacar estrategias y segmentar. Definitivamente, para uno poder atacar o llegar a un público en específico, tiene que segmentar y conocerlos, porque no todos definitivamente son iguales. Y también estoy muy de acuerdo con lo que decía ahorita Luisa, y es como, bueno, no es chévere decir que el nivel socioeconómico tiene que ver, pero definitivamente tiene muchísimo que ver, y no solo el nivel socioeconómico, sino la exposición que se tiene a determinados eventos. Pues no sé, algunos millennials no tuvimos la oportunidad de compartir mucho con el internet en nuestros primeros años de vida porque estábamos en un pueblo. Por ejemplo, yo soy de un pueblo, entonces si bien el internet ya en Medellín y en las áreas urbanas fuertes ya estaba en los 80, principios de los 90, era algo muy común para muchos de los jóvenes. Para otros que estábamos en los pueblos no era tan cercano. Entonces eso comienza a generar un montón de cambios y de estructuras, y algunos comienzan a buscar estabilidad, otros no buscan estabilidad sino que buscan retos, otros buscan. Entonces uno tiene que comenzar a camuflar cada una de esas estrategias para poder hacer que como organización todos sus colaboradores, o la gran mayoría de sus colaboradores, tengan una buena calidad de vida. Bueno, digamos que para poder acompañar un poco a nuestros oyentes que estarán escuchando este tema tan raro de millennials, de qué características tienen estas personas, me gustaría saber que les dijéramos qué características particulares tienen los millennials desde cada uno de los campos de cada uno de ustedes que son nuestros invitados el día de hoy. No sé si de pronto quién quiere comenzar, Julio, Andrés. Si quieres, yo empiezo. Empieza Andrés, desde lo laboral. Desde lo laboral, los millennials tienen cosas muy interesantes. Entonces, cosas chéveres y cosas no tan chéveres. Cosas chéveres. Son personas enfocadísimas a la tarea. O sea, quieren obtener los resultados muy rápidamente. Entonces, eso hace que cuando sea un proyecto corto y cuando ese proyecto conecta con mis expectativas, eso se termine lo más rápido posible, eso se acabó y fue un éxito total. Parte no tan chévere, cuando el proyecto es largo,
porque puede que me conecte mucho, puede que esté súper interesado, que quiera sacarlo, pues me parece súper chévere hacerlo, no sé, pero cuando ya eso me exige una constancia, una perseverancia, trabajarle más rato, esa motivación comienza a decaer porque ya no es novedoso, porque la novedad tiene un efecto duradero en el tiempo, entonces comienza a caer y efectivamente ahí es donde comienza a bajar mi productividad y finalmente, no todos, pero muchos terminan desechando o abortando esas ideas. Eso es uno. Otra cosa que puede ocurrir con los millennials a nivel laboral es que necesitan un reconocimiento. Todo el tiempo ellos están buscando que alguien les diga o alguien reconozca lo que están haciendo. Entonces también entra en juego con las redes sociales y con lo que significa un like para esta generación y lo que significa un me gusta o un chulito arriba o demás cosas, porque es como el otro ve lo que yo estoy haciendo. Entonces se conecta con una necesidad muy puntual de sentir que estoy impactando el mundo de X o Y forma, y eso es lo que conecta pues como con esas particularidades. Julio, tú que trabajas con los jóvenes y con los millennials, digamos, de la ciudad de Medellín, y ahorita hablábamos de las particularidades que se generan no solamente por el tema de la edad, sino también por el territorio que habitamos, por el contexto en el que vivimos, por lo que nos rodea día a día. ¿Cómo son los millennials de Medellín? Bueno, los de Medellín, pues yo creo que no se diferencian en grandes rasgos de los otros de Colombia. Uno podría hablar de algunos rasgos pues asociados a veces a la morfología de la ciudad y de lo que la ciudad de Medellín ofrece, pero en términos generales pueden haber características similares. En un estudio que nosotros realizamos y que después yo llevé como un documento, hay un hecho muy importante en la cultura millennial, y creo que ahí están ustedes, es que quizá los millennials son las primeras generaciones de un mundo donde se construyeron todos los paradigmas sobre los que se había sustentado la cultura occidental. Y lo voy a tratar de resumir muy rápido, digamos, si ustedes decían, los adultos que nos escuchan pueden entender esto. Ahorita de pronto ya lo mencionaba Andrés o Luisa, para un adulto de esa generación baby boomer, o sea, todavía para nuestros padres sabían que, digamos, se casaban, iban a tener unos hijos, iban a vivir en una empresa o iban a trabajar en una empresa donde se vincularían 20 a 30 años y se jubilarían. Casi que el amor era un amor, digamos, heterosexual, ¿no? Se era conservador o liberal, se era católico, con unas excepciones muy pocas. Todos esos paradigmas sobre los que se sustentó Colombia, Antioquia, pero básicamente el occidente, se deconstruyeron, se han venido deconstruyendo. Por lo tanto, la generación millennial es una generación donde el proyecto de vida se construye más o menos a la medida. Quizá por eso Luis ahora nos decía tanto que es tan difícil, digamos, poner límites claros entre sí o no. Entonces, hoy un millennial todavía te puede decir, bueno, yo sí sueño todavía con casarme y tener hijos, pero en el mundo del amor aparece una cantidad de categorías, no solo desde quién amar, sino, ¿cierto?, las múltiples, digamos, formas de la diversidad de la orientación sexual, sino la posibilidad de vivir solo, de vivir con mascotas, de vivir sin hijos, de ser parejas casadas sin hijos, no, solo en ese campo. En el mundo de la política, ustedes saben que se deconstruyó completamente ese concepto. Entonces hoy, por ejemplo, en el tema de la participación hablamos de jóvenes apáticos, apartidistas, quienes creen en Mesías, quienes siguen proyectos individuales pero digamos no se apegan, quienes todavía sí siguen partidos tradicionales y los defienden. Entonces es como un abanico. En el mundo incluso de la fe también aparece un abanico enormemente grande, ¿no? Entonces quienes tienen una creencia pero no hacen parte de una religión, quienes efectivamente siguen a los diferentes cultos y movimientos, quienes se declaran agnósticos, ateos, quienes dicen no, mi conexión es con la naturaleza, con las plantas, con la meditación, con un ser trascendente pero que lo ubico, pero que no le doy una configuración permanente. Y desde luego lo que nos encontramos, por ejemplo, en el caso de Medellín para el tema laboral, pues estarán los jóvenes que todavía sueñan con entrar a una empresa y vincularse y tener una estabilidad, y está este otro enorme grupo que efectivamente quieren generar empresas o hacer trabajo colaborativo, trabajo
trabajo en red, ¿no? Asociarse, agruparse. Está luego la otra tensión entre la localidad y la migración, ¿no? ¿Cierto? O sea, aquí también en Medellín vivimos mucho el fenómeno desde el joven que quiere seguir vinculado a su territorio, su comuna, a su corregimiento y hacer algo desde ahí, o el que dice, el que todo el tiempo su mundo está en otro país, en otra región, donde efectivamente quiere emigrar. Esas son, digamos, entonces si ustedes ven, en todas las esferas hay cambios muy significativos, y eso lo que hace es que nos encontramos con jóvenes que todo el tiempo se están preguntando por ese proyecto de vida y que hoy pueden estar seguros de algo y el día de mañana dicen, no, yo quiero como ensayar esto otro. Y eso es porque la sociedad misma, el mundo de los adultos además le dijo a estos jóvenes, venga, ya no tenemos seguridad sobre el empleo, sobre la fe, sobre la política, sobre la construcción de la familia, ¿cierto? Pasamos de la familia nuclear a tener más o menos 12 o 13 tipologías familiares. Entonces fíjense que cualquier cosa que podamos pensar hoy nos abre un enorme abanico de posibilidades, y creo que en ese mundo viven los millennials y desde luego viven los jóvenes de ciudades como la de Medellín. Bueno, Luisa, desde tu ejercicio profesional como publicista y también desde tu ejercicio docente, porque estás en contacto permanentemente con los millennials, sí. ¿Cuáles son esas características que has encontrado que de pronto te sorprendan y que también digas, wow? Sí, mira, pues al igual que Andrés, hay cosas, creo que tú hemos visto cosas positivas y cosas no tan positivas, ¿no? O sea, yo los molesto a ellos mucho, pues, y les digo que no los soporto, pero es mentira, o sea, yo los amo. Yo siempre les digo, mi mejor método anticonceptivo fueron ustedes, pero bueno, entonces, pero independiente de eso, yo sí destaco en ellos, y tú ahorita mencionabas, esa capacidad colaborativa. A ellos les gusta asociarse, a ellos les gusta trabajar en grupo, y es algo que las marcas, pues que desde el marketing, que es lo que nosotros más vemos, desde el marketing nosotros vemos que las marcas están teniendo una evolución, es a partir de lo que los millennials están haciendo. El millennial participa, el millennial pregunta, el millennial critica, con o sin argumento, pero el solo hecho de que, sí, porque eso hay que decirlo, ¿cierto? Es la famosa posverdad. Entonces ellos participan, ellos dicen, ellos quieren tener voz, y hay problema donde usted no se las escuche, porque sí que se hacen escuchar, o sea, la gritan, la ponen en redes sociales, o sea, ellos están en una generación muy abierta, o sea, ellos en contraste con la generación previa a la baby boomer, que era considerada la generación silenciosa, que es los después de la Primera Guerra Mundial, porque estaban muy con miedos, la Iglesia Católica estaba todavía muy en el tema de lo político, de tanto, entonces era reprimida. Aquí estamos con chicos que es lo que yo digo, es lo que yo creo y es lo que quiero hacer. Entonces, lo bueno es eso, pero también se convierte en un tema para controlar. El problema no es de ellos, el problema es de nosotros como sociedad, que no los estamos atendiendo, no los estamos entendiendo. Entonces, muchas veces llegamos a reprimir. Entonces, creemos que la mejor forma de terminar con la crítica o con los comentarios de un millennial en redes sociales como marca es borrando el comentario. Pues, por Dios, eso no se puede hacer, o sea, abrís una caja de Pandora de odio, o sea, hay páginas, no sé si, pues, una página que más sitios para no recomendar en Medellín, sí, miedosa, yo la reviso y digo, que no haya la marca de algún cliente acá porque me va dando un infarto, y uno dice, ¿cómo entraste? Y digo, no, me puse una caja y no le paré bolas, ¿cómo le ocurre? Estos chicos se asocian, ellos buscan, entonces digo, si yo soy capaz de canalizar esa voz de ellos, que es una voz crítica, y la generación Z, preparémonos a lo que se viene, porque esos sí son críticos. Ellos sí tienen unas convicciones todavía mucho más fuertes, porque el millennial todavía está muy influenciado por la generación X, que éramos muy del marketing, nosotros nos encantan las marcas, para nosotros pues son referentes de personajes ficticios, para el millennial no, son personas de verdad a quienes siguen. Entonces, si yo soy capaz de entender eso, si yo soy capaz de canalizarlo, por favor, o sea, uno de los retos más grandes que tenemos las marcas es ser capaces de entender qué es lo que quiere el cliente. Y nos estamos gastando millonadas haciendo encuestas, entrevistas, focus group, que neuromarketing, qué tal. Cuando yo puedo abrir los oídos, abrir los ojos y mirar dónde estos millennials están hablando. Ellos en redes sociales, sin poquiteces. Pero como decimos ahí vulgarmente, sin poquiteces. Ellos dicen y dicen lo que no están haciendo en una encuesta, en una entrevista. Si yo soy capaz como marca, como gerente de marca, gerente de producto, de quitarme de encima el gafete que diga gerente, y soy capaz de hacer lo que yo digo, investigación de cono, que es cómprese un cono y vaya y camínese la ciudad y escucha a la gente, escucha a estos jóvenes, es mucho lo que tenemos para aprender de ellos. Sus aportes son muy valiosos, son muy valiosos.
porque es lo que te decía, son muy pasionales. Todavía la generación X, todavía recordamos cuando la mamá nos regaña y no digas eso. El millennial no creció con eso. El millennial no creció con un cállese que eso no se dice. Es como hágale. Entonces, el ser tan pasional es lo que nosotros desde los mercados, desde las marcas necesitamos. Alguien que nos diga, es que vos no servís. Muy bonito tu loguito, muy bonito tu producto. No, la exhibición hermosa. ¿Por qué producto tan malo? Y te lo dicen así de frente. Entonces, ellos son los que le están tumbando los egos a las grandes marcas. Ellos son los que están diciendo, ¿sabe qué grande marca? Muchas gracias, muy bonito lo que hiciste en los 80s, impresionante, pero en este momento queremos marcas pequeñas, marcas, no es gratis que ahora todo sea artesanal, tradicional, restaurantes con 3 mesas y estén más llenos, o sea, gente haciendo fila que frente a los restaurantes tradicionales, hablando de cualquier caso. Entonces yo digo que si nosotros somos capaces de valorar la voz del millennial, no de dársela porque ellos, si no la tienen, la cogen, esa es la ventaja. Ellos la toman. Si no somos capaces de valorarla, entenderla y aprovecharla, tenemos información que es oro en polvo para el marketing, ¿cierto? Pues y para la creación de las marcas. Bueno, y antes de continuar, es hora de abrir nuestra ventana en Eureka. Posiblemente a todas las generaciones todavía les gusta ir al cine, disfruten el cine. Así que esta invitación es para que vayan a Cinema EPM. Escuchemos. Es hora de abrir la ventana. Las noticias más destacadas de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la cultura también están en Eureka. Buenas tardes, oyentes de Eureka. Mi nombre es Laura Muñoz Zapata y soy la tecnóloga en educación del área cultural de la biblioteca EPM. El día de hoy queremos invitarlos a participar de la oferta cultural que tenemos para ustedes. En primer lugar se encuentra Cinema EPM, un espacio para los amantes de cine clásico, que tiene lugar todos los viernes de 5 a 7 de la noche en la Cinemateca de la Biblioteca EPM, acompañado por el crítico de cine Orlando Mora. El próximo 26 de enero culminará el ciclo Aldrich Bagdad, la trilogía de la guerra, con la película Cenizas y Diamantes del año 1958. El ciclo del mes de febrero, el Free Cinema Inglés, hace un recorrido por el movimiento británico desarrollado entre 1956 y 1966, con películas de los principales exponentes y creadores de este movimiento: Lindsay Anderson, Tony Richardson, Karel Reis y Jack Clayton. Adicionalmente, los invitamos a conocer nuestras salas expositivas: la Sala de Ciudad con la obra Memorias del Futuro de la artista Joana Arenas, que estará disponible hasta el 3 de febrero. La Galería de Arte con la exposición Cuando el río suena, agua lleva, de la artista Mayra Moreno. La Galería de Arte Digital con la exposición fotográfica Mundo Subacuático, 7º concurso de fotografía de Agenda del Mar. Y la Galería Urbana con la exposición La Sinfonía de la Vía del artista Julio César Orozco. Les recordamos a todos nuestros usuarios que los espacios son gratuitos y pueden visitarnos de lunes a sábado de 8:10 a 5:30 de la tarde. La programación la encuentran disponible en www.bibliotecaepm.com. Los esperamos. Ahí está la invitación entonces para que nos acompañen en Cinema EPM. Recuerden, todos los viernes a las 5 de la tarde estamos trabajando en diferentes ciclos, así que pueden consultarlos en www.bibliotecaepm.com o más información en el 380-7516. Bueno, Diana, y escuchando las características de los millennials, hay una cosa que me genera un contraste, y es que en los adultos uno escucha siempre que los jóvenes son muy perezosos, que los jóvenes no quieren hacer nada, y lo que hemos escuchado es unas características de jóvenes que son muy proactivos, que están muy de la mano del trabajo, y yo quisiera preguntarle a Andrés, ¿qué tan cierto es eso de que esos jóvenes son perezosos? Tú que estás en el ámbito laboral y que los tienes allá justamente en la empresa. Bueno, ¿qué te digo? No, mira, es muy interesante este fenómeno, pues porque yo creo que las organizaciones tenemos un reto gigante y es mantener enganchados a los jóvenes, ¿cierto? Enganchados, motivados. Como les decía ahorita, esta generación se caracteriza por ser una generación de retos. Es decir, yo tengo que saber que lo que yo estoy haciendo en mi trabajo tiene una repercusión final, impacta algo. Y si yo no logro ver eso, es muy difícil que yo como generación o como joven actual en un trabajo me enganche. Entonces,
Claro, sí es muy normal que los jóvenes se desmotiven. ¿Por qué? Porque las organizaciones han estado pensadas para que tú seas el especialista de pegar botones sobre la camisa y ya, y nada más. Y si es lo único que haces, entonces si todo tu día te pasas pegando botones, pues esa motivación va a caer, va a ir al piso, ¿cierto? Entonces, sí, pero es diferente si yo le digo a la persona, mire, es que esta camisa es una camisa hecha con tela que fue hecha de manera artesanal y la vamos a vender a comunidades indígenas, bueno, no sé, mostrar el impacto que tiene su trabajo, por sencillo que sea, es lo que va a hacer que esa persona se enganche y se conecte con el reto que quiere asumir. Entonces, yo no creo tanto que sean perezosos, yo creo que más es como esa visión de pereza o de no poca productividad hace más que las organizaciones tengamos que pensarnos y decir, venga, este modelo que yo estoy aplicando, este modelo que yo estoy implementando quizás no es el correcto. Y ahorita en la introducción hablábamos de que estamos conviviendo con 4 o 5 generaciones en el mismo lugar de trabajo. Pues ese no es el caso de mi empresa, pero sí de las grandes empresas donde tenemos personas que llevan 50 años en la organización, personas que llevan 30, 20 y otros que apenas acaban de llegar. Y entonces uno se ve en un paradigma y uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cambio la estructura de mi trabajo o comienzo a generar políticas que van a impactar unas generaciones y otras no tanto? Entonces ahí es una gran pregunta, no hay una respuesta, no la tengo, pero es una gran pregunta con la que uno tiene como director de gestión humana comenzar a pensar cómo hace para que estas personitas lleguen todos los días motivados a trabajar, ¿cierto? Y por ejemplo, en el caso de mi empresa, o en la empresa para la que trabajo, hay algo muy básico que yo siempre me sorprende, y es cuando otras empresas no lo hacen y tienen generación tan joven, y es la restricción con las redes sociales. Entonces, en mi empresa cualquier persona a cualquier hora puede entrar a sus redes sociales, puede estar en Twitter, puede estar en Facebook, puede estar en Instagram, y yo estoy 100% seguro que eso no afecta mi productividad, 100% seguro. Cosa contraria, en otras organizaciones que he visto que lo reprimen, que lo penalizan, que lo sancionan, y eso sí hace que baje la productividad, porque entonces estoy detrás de perseguir, tengo que ir al baño, entonces, no podemos obligar a una generación a desconectarse cuando ha crecido expuesta a la tecnología todo el tiempo, cuando el internet hace parte de todo lo que nos rodea. Antes, para uno poder enterarse de algo que pasaba, tenía que coger una prensa o prender un televisor. Hoy en día tú coges el celular y si lo tienes configurado te aparecen un montón de noticias que ni siquiera te interesan o que no sabes si las quieres leer o no las quieres leer. O sea, toda la información llega por todos los medios y tú lo que tienes que hacer es un filtro de qué lees. Antes tú ibas a la información, ahora la fuente de información llega a vos y vos no sabes ni por dónde atacarlo. Entonces, creo que esa es una de las prácticas que me ha permitido, por ejemplo, que la gente deje de ser tan perezosa o no se conecte con los retos que queremos como organización. Julio, en todo este espectro tan amplio de esa avidez de información, de querer estar haciendo, de querer estar entretenido, de que no decaiga el interés, el municipio de Medellín, ¿qué opciones o qué le ofrece a estos jóvenes para que eso precisamente se mantenga? Pues ve, yo creo que, bueno, el municipio realmente tiene una enorme oferta para la ciudad. Yo empezaría con un dato, con una cifra que es reveladora. En la encuesta de cultura ciudadana, que es la que mide el tema de los consumos culturales en la ciudad, entre el 60 y el 70% de la gente dice que está contenta con lo que la ciudad le ofrece o que la ciudad tiene buena oferta cultural. Y cuando uno se hace la pregunta, ¿usted qué tanto consume cultura? Solamente entre el 30 y el 40% dicen que frecuentan, sobre todo pues los jóvenes, que frecuentan las salas de cine, los conciertos, los festivales, todo lo que tiene la ciudad. Entonces, parto de eso para decir que en general Medellín es una ciudad hoy con una enorme oferta, no solo en el campo cultural, sino en el campo deportivo. El INDER, por ejemplo, es la institución que a más territorios de la ciudad llega, a más rincones. Es decir, en cualquier comuna, en una ladera donde no llega nada más, llega un entrenador deportivo del INDER a hacer una actividad recreativa. Entonces, y digamos, yo que interactúo con muchos jóvenes todos los días por redes sociales y que a veces están interesados, me dicen, a mí me gusta eso, pero es que no sé.
pero es que no sé dónde se hace o cómo lo puedo hacer. Entonces, digamos que una de las grandes dificultades que nos encontramos es la socialización de la información y la democratización de las ofertas de programas y servicios. Por eso hoy, digamos, eso es uno de los grandes retos que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una página que se llama Medellín Joven, donde intentamos colgar toda la información que tiene la ciudad para los jóvenes, pero ni así es suficiente. Otra investigación que hicimos nos demostró que en general, fuera un joven de el poblado de estrato 6 o un joven de estrato 1, se movía en Medellín en un círculo de 3.5 kilómetros. Que el joven de estrato 1, 2 se movía entre su casa, el colegio, la cancha de la esquina, ¿no? Como la tienda de barrio. Y el joven de estrato 5 y 6 se movía en una tríada que se llama urbanización cerrada, centro comercial y colegio. Y que sus mundos son eminentemente pequeños. Es decir, puede que tú sí vivas, y digamos el de estrato 6 podía conocer mucho mejor Miami que cualquier calle o el centro de la ciudad, entre otras cosas porque es imaginario que en el centro de la ciudad matan, violan, pues mejor dicho, pasa más o menos todo para allá, peor. y de hecho la ciudad creó una serie de fronteras, a veces yo les decía, parece que San Diego fuera una frontera y como el río, donde de ahí para allá usted o no tiene nada que ir a hacer o mejor no vaya. Entonces, una de las cosas que aprendimos a hacer con los jóvenes de la ciudad es decirle, mire, primero la ciudad sí tiene mucha oferta. Yo no los voy a corchar aquí, pero yo siempre le pregunto a alguien, ¿cuántos museos conoce usted de la ciudad de Medellín? Entonces, normalmente la gente me dice, ¿2? Sí. 2 o 3. La ciudad tiene 20 museos. ¿Cuántas veces va usted al cine? ¿Cuántas veces va a teatro? Y si usted no va al centro de la ciudad, entonces básicamente no va a teatro porque las grandes compañías de teatro de la ciudad de salas están casi todas en el centro de la ciudad. Entonces, una de las cosas que hacemos, retomando la pregunta, es hoy insistirle a los jóvenes, hay muchas cosas, muchas ofertas para la ciudad y tienes que apropiarse. Por eso diseñamos un proyecto específico que yo lo amo mucho y que además está lleno de adultos también que se quieren pegar y de niños, que se llama Medellín en la Cabeza. Medellín en la Cabeza es un proyecto de la Secretaría que pone a los jóvenes a caminar su ciudad. Hemos diseñado 9 rutas de ciudad, la ruta de la juventud nocturna, la ruta del patrimonio, la ruta del medio ambiente. Una de las características que pronto aquí no las hemos dicho de los millennials es que es la generación, junto con la Z desde luego, donde la cultura del medio ambiente, la sensibilidad y el respeto a la naturaleza está implícita ahí. Está implícita, o sea, no es algo que hubo que enseñarles, es decir, desde que no utilizas un pitillo o un vaso desechable y desde que nos lo critican cuando lo hacemos, hasta cuando dice usted por qué se va a montar ahí, por qué no va a consumir, porque va a imprimir esas hojas y no hay necesidad. Es decir, son estos jóvenes los que hoy nos interpelan con ese tema. Entonces, hemos diseñado rutas que examinan el patrimonio de la ciudad. Hay un interés muy creciente de los jóvenes por reconocer la ciudad, las calles, el patrimonio, por reconocer a sus campesinos, hay unas rutas para el emprendimiento. Entonces básicamente estamos trabajando en eso, en que los jóvenes se apropien de la ciudad y para eso hemos diseñado proyectos como ese de Medellín en la Cabeza. A propósito de la oferta que ofrece la ciudad, que tiene la ciudad para los jóvenes y para los millennials también en Medellín, y a propósito del centro también que hablaba hace un momento Julio, nosotros en la Biblioteca PM también tenemos una oferta de servicios, de cursos, de actividades dirigidas especialmente a este público. En este momento nos acompaña a través de llamada telefónica Víctor Hugo Zapata, él es tecnólogo de educación de nuestra biblioteca. Víctor, buenas tardes, bienvenido a Eureka. Hola Diana, hola a todos por allá, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Víctor, quisiera que contaras a nuestros oyentes de Eureka el día de hoy, ¿qué oferta tiene nuestra biblioteca para estos jóvenes? ¿Cómo hacemos para mantenerlos entretenidos, como hablamos ahorita, y para que esa atención no decaiga? Bueno, definitivamente las bibliotecas son espacios que tienen sus, valga la redundancia, sus espacios abiertos a toda la comunidad, jóvenes, adultos, niños. En particular la Biblioteca PM, para toda esta población, ofrece una serie de cursos cada mes. Son cursos totalmente gratuitos, especialmente para el mes de febrero, que es el próximo mes ya. Tenemos las inscripciones este lunes que viene, que es el lunes 29 de enero. Y pues para el público juvenil hay una oferta muy interesante que aborda desde temas de tecnología hasta temas de ciencia,
tendrán, por ejemplo, la oportunidad de crear aplicaciones para dispositivos Android, de, no sé, curiosear la electrónica, la química en la cocina, con elementos que son como tan comunes en la casa. Podrán crear incluso para los fanáticos a las caricaturas, hay un taller precisamente sobre cómic a través del computador, o hay talleres de almacenamiento en la nube, diferentes aplicaciones que son como de uso tan cotidiano y que pues muchos de ellos seguramente serán expertos, pero es la oportunidad también para que a través de estos espacios de conocimiento obtengan, digamos, como esos truquitos, esos tipsitos que a veces se le pasan a uno por alto, y que es precisamente el equipo de educación acá en la biblioteca que constantemente está pues preparándose, investigando, curioseando, y que también muchos de los integrantes de este equipo somos millennials, entonces estamos como en la jugada de lo que le interesa a estos jóvenes en la actualidad. Por eso pues la invitación está abierta para que jóvenes, obviamente adultos y niños, pasen por la biblioteca el próximo lunes para las inscripciones y se enteren de todo lo que les estamos ofertando totalmente gratis. Víctor, requisitos para participar en estos cursos y esas actividades de nuestra biblioteca. Bueno, sí, normalmente los cursos que son ofertados por los profes de la biblioteca, por los tecnólogos de educación, lo único que requieren es que te presentes al proceso de inscripción el día de las inscripciones o días posteriores hasta agotar los cupos, pero también hay una oferta que se realiza en alianza, por ejemplo, con el SENA, y esta alianza con el SENA nos pide que las personas que se inscriban traigan la fotocopia de su cédula ampliada al 150%. Son los únicos requisitos. Venir y disfrutar. Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Eureka. Muchas gracias, Diana. Muchos saludos para todos por allá. Ahí queda la invitación entonces para que sigan conectados con la programación formativa de nuestra Biblioteca PM. Recuerden que este lunes 29 de enero tenemos inscripciones a partir de las 8 y 10 de la mañana. Pueden hacerlas o pueden conocer la programación a través de www.bibliotecadepm.com. Hay una oferta muy amplia para jóvenes con temas muy, muy diversos y muy variados que van desde robótica, tecnología, ciencia, medio ambiente y demás. Así que ahí queda abierta la invitación. Claro que sí, Diana. Yo quisiera preguntarle a Luisa brevemente que nos cuente. Hemos escuchado muchas características, muchas cosas positivas, muchas cosas interesantes que son capaces de movilizar los millennials y esta generación que de una u otra manera está transitando ahí como entre los límites, y quisiera saber si hay algunos defectos. ¿Qué son esas cosas que definitivamente de pronto uno encuentra en los millennials que dice, uy? Pues mira, eso de que quieren saberlo y tenerlo todo los vuelve dispersos. Y en el caso, pues lo que a mí me trae aquí, que es el tema de las marcas, para nosotros es un problema porque ya se desvirtúa el concepto de lealtad de marca. O sea, ellos no tienen eso. O sea, si yo soy capaz de distraerlos, de traerles algo diferente, pero entonces yo ya me convierto pues en un recreacionista. Entonces la marca ya no, o sea, la marca se está encontrando con que ya no es ese cliente fiel para toda la vida, sino que en cada temporada tengo que hacer algo diferente para traerlo. Entonces ahí hay un problema. ¿Qué vivo yo con mis estudiantes? Sigue siendo dentro de eso mismo, o sea, no es fácil atraer su atención y mantenerla, ¿sí? Porque claro, como ellos vienen de un mundo tan mediático, todo lo que tú dices, el problema no es que no me crean, pues, o sea, es cierto, rico que cuestionen, pero el problema es con base en que están validando lo que ellos piensan y dicen, no, es que yo no te creo, ¿de dónde lo sacaste? Es que según una cosa que leí en Facebook, no, es en serio, esa es tu fuente. ¿Sí? Entonces, claro. El rincón del vago. Sí, del rincón del vago, sí. Aunque son críticos, les falta autocrítica, claro, podría ser. Les falta autocrítica y les falta ser un poquito más selectivos de dónde viene la información. Muchas veces yo les digo, con todo el cariño, pues porque yo los adoro, pero les digo, venga, cierto que ustedes hablan porque les encanta el sonido de su voz, pues porque dice, lo que estás diciendo no tiene peso, no tiene sustento, no se dejan sí, no se dejan corregir, entonces hay eso. Y otro, lo que está diciendo Andrés, hay un tema del hedonismo y el ego muy delicado, o sea, con tal de conseguir un like, hago lo que sea, y nos estamos encontrando con unos retos totalmente tontos que ponen incluso en riesgo su vida. Entonces, tengo que destacar, como sea, eso es malo. Pues. Hay una cosa que quisiera que cada uno desde su experiencia, Luisa desde el tema de marca, Julio desde el tema de su trabajo, pues desde el municipio de Medellín, y Andrés desde gestión humana y desde su rol como psicólogo también. Muchos de nuestros oyentes, como hablábamos ahorita, seguro tienen un millennial en casa. Sí. Y seguramente más de una vez se han alado el pelo diciendo, ¿cómo hago para entenderlo? ¿Cómo hago para que nos entendamos? ¿Cómo hacemos para conectarnos y realmente poder
poder generar un vínculo que cada vez parece como más roto y más lejano, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo desde cada uno de la experiencia de ustedes? Bueno, sí, puedo. Pues lo principal es alimentarlo 3 veces al día. No. Sacarlo solo. No, mentira. Lo siento, fue inevitable. Lo que nosotros debemos procurar con ellos es vincularlos. Ellos quieren ser escuchados en la casa, en la toma de decisiones. Vamos a comprar un vehículo. ¿Qué piensas? Algo tan sencillo como vamos a traer un nuevo chocolate. ¿Vos qué decís? ¿Cuál te gusta? Entonces, vinculémoslos, que tienen buenas ideas, ¿cierto? De vez en cuando uno les da un buen postre, tienen muy buenas ideas, son personas muy valiosas, son curiosos y sobre todo, quiero que las mamás entiendan esto y hay que verlo así. Estos chicos son el vínculo de muchos de nosotros con lo que está pasando en el mundo, porque ellos sí saben manejar la tecnología mejor que nosotros. Así es. Julio. Bueno, yo diría 2 cosas. Nosotros, pues como en los estudios y en el trabajo con juventud durante mucho tiempo dijeron, a los jóvenes no nos escuchan, pero más que escuchar, hoy los jóvenes y la cultura millennial y la Z están pidiendo, no más escuchar, es conversación. Hoy se pide una conversación con una horizontalidad y en clave de lo que decía Luisa, es una conversación donde si tú vas a conversar conmigo, vamos a conversar con argumentos, aunque los millennials a veces o los Z opinen y no tengan muchos argumentos. Claro, este es un mundo donde vamos a conversar de iguales y tienen que haber buenos argumentos frente a lo que tú me vas a decir. Y otra cosa muy importante es que hay temas que parecería que se nos olvidaron y que los jóvenes están reclamando. Voy a poner un ejemplo. Frente al tema de la sexualidad y la anticoncepción, muchos de los jóvenes hoy nos dicen, no me eche más cuentos de anticoncepción. Hablemos, ¿sabe de qué quiero hablar yo? Sobre los afectos y sobre el amor, ¿cierto? Los jóvenes hoy quieren hablar sobre la amistad, sobre lo que les apasiona, ¿cierto? Sobre la música, sobre el futuro del planeta. Nos están pidiendo que volvamos a unas conversaciones sobre asuntos fundamentales que se nos han olvidado, que las hemos distraído y que nos dicen es importante para nosotros, porque como decía Luisa, muchos incluso hoy pasan por fenómenos fuertes de depresión, de angustias frente a la imagen, frente a su autoestima y hoy reclaman una conversación. Nosotros acabamos de desarrollar un proyecto donde teníamos una página virtual para que los jóvenes entraran a hacer consultas psicológicas con psicólogos y creíamos que no iban a entrar mucho, que no, pues nos sorprendimos. Todos querían entrar a conversar y básicamente de problemas familiares y de asuntos emocionales relacionales, es decir, de sus sentimientos. O sea que eso es muy importante que lo puedan hacer los padres. Andrés. Bueno, yo creo que ambos han dicho 2 cosas fundamentales. Bueno, uno es escuchar y conversar con ellos. Y lo otro es el lado afectivo. Yo definitivamente como psicólogo, como director de gestión humana de Place to Pay y como ser humano y como millennials, considero que tenemos que volver al origen del relacionamiento, o sea, volver a conectarnos con la familia, volver a conectarnos con aquello que nos hace seres humanos. Yo creo que cada una de las generaciones, porque no solamente Millennials tiene algo marcado, ¿sí? No, algo marcado, una falencia. Y quizás esta generación o estas generaciones que vienen, los X, los Millennials, los Z y bueno, todas las demás que puedan venir más adelante, traen algo que otras generaciones nos enseñaron y era, bueno, hay que trabajar, no es suficiente que trabaje solamente uno de los dos, pues mi papá o mi mamá, tiene que trabajar papá y mamá, entonces son personas que crecieron muy solos, que esa conexión con la afectividad es muy, muy nula, que nos falta conocernos como personas, que nos falta saber reconocer nuestras emociones, saber manejarlas. Yo creo que recuerdo mucho a una profe de la universidad en psicología donde nos hablaban sobre la inteligencia emocional y definitivamente creo que esa es la gran carencia que tiene esta generación y las generaciones que estamos formando. No nos vinculamos con lo que estamos sintiendo y lo satanizamos, sea bueno o malo. Hay que sentir, simplemente hay que dejar que salgan las emociones buenas o malas, como son catalogadas, hacen y son parte necesaria de la formación de un ser humano. Es entonces, esa es la invitación. Yo creo que para vincularse con cualquier ser humano, millennials, generación X, generación Y, cualquiera, hay que vincularnos desde el humano, desde el sentir y desde lo que cada uno quiere conectarse y lo que esas emociones lo están llevando a expresar y dejar que eso fluya, no parar o satanizar lo que estamos sintiendo.
Bueno, entonces hay que dar la invitación para que nos reconectemos con ellos, no solamente conectar, sino reconectar con ellos. Y yo creo que siempre, independiente de la edad que tengamos, siempre encontraremos un punto en común del cual podamos conversar, del cual podamos hablar y con el que podamos relacionarnos. Así que bueno, muchas gracias a Julio, a Andrés y a Luisa por acompañarnos hoy. Muchas gracias a nuestros oyentes nuevamente por estar con nosotros en Eureka. Nos escuchamos el próximo jueves. Agradezco también a mi compañero Jairo Lozano, a nuestro tecnólogo de comunicaciones Joan Ríos, a nuestro Control Master, a todo el equipo de redacción de la Biblioteca EPM, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves para que digamos juntos Eureka. La ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la cultura se dan cita en Eureka, un espacio de la Biblioteca EPM, donde tu voz también cuenta. Bienvenido a una hora para las preguntas, para las respuestas, para descubrir y para que digamos juntos Eureka.